segunda parte de un tema que hicimos ya hace algunas semanas, que habla sobre los extraterrestres. Les recuerdo que en aquel primer tema dejamos en claro que los supuestos platillos volantes eran más terrestres que extraterrestres, por la sencilla razón de las numerosas cantidades de pruebas que revisamos, donde aparece gente que trabajó en la NASA, que trabajó en el Área 51, periodistas también, y fotografías de diversos platillos volantes que pudimos ver y pudimos revisar. Y también mencionamos la segunda posibilidad de que pudieran ser estos ovnis, y que según un hermano en la fe había dicho que él había sido satanista, brujo, y el Señor lo rescató de ahí, y este hermano dijo que esas naves que la gente veía, efectivamente las veían, pero eran naves fantasmas que usaban los distintos demonios para distraer a la gente. En ese tema nos centramos más en la posibilidad primera, que era la de que fueran naves de los Estados Unidos y Rusia respectivamente, las que se anden paseando aquí por nuestro cielo. Bueno, hoy vamos a tocar más a fondo la otra posibilidad, que serían demonios. Y en eso es lo que vamos a revisar en el día de hoy. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que este tema de los ovnis o de los extraterrestres tiene una directa relación con la palabra de Dios, porque esta gente se mete justamente con la palabra de Dios, diciendo que en la Biblia se habla de platillos volantes. Y lo otro que se mete directamente es con lo que nosotros estamos esperando en estos momentos, que es el arrebatamiento de la iglesia, en que está muy relacionado la aparición de estos distintos avistamientos con el acontecimiento que está a punto de ocurrir después del sacrificio de Jesucristo en la cruz, el más grande acontecimiento que estamos esperando que ocurra, que es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso, hermanos, quiero que vayamos y revisamos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 53. Primera de Corintios 15, 51 al 53. Y en el nombre de Jesucristo lo leemos, dice: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Este es un texto que la mayoría de los llamados evangélicos ya no tocan en sus prédicas, ocultando de esta forma el mensaje que Dios entregó a sus hijos, para que se alienten los unos a los otros y prediquen al mundo entero, avisándoles del futuro acontecimiento que vendrá en el futuro próximo, y más próximo de lo que ellos creen. Pero esto no es extraño para los hijos de Dios, pues está anunciado de antemano que la apostasía vendría antes de la aparición de Cristo. En los cielos va a aparecer Cristo trayendo con él a los que murieron en Cristo, a nuestros hermanos que murieron
muchos de ellos con el nombre de Jesucristo en sus bocas. Esto lo queremos dejar en claro, por lo cual quiero que vayamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos guardado o que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Te das cuenta? Aparte de dar el anuncio extraordinario de que Jesús sí volverá, y Jesús sí traerá con él a toda la gente que murió con Cristo en su corazón y que en estos momentos están allá en los cielos con el Señor Jesucristo. Los traerá para resucitarlos aquí abajo, ponerle un cuerpo incorruptible e inmortal, mismo cuerpo que le va a poner a los que estemos vivos aquí abajo cuando Él venga y nos transforma. Esa noticia dice en el último versículo, en el 4:18, dice: por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, que seamos constantes en predicar esto, que seamos constantes en leerlo y estudiarlo y saberlo, porque nos sirve de aliento, que todo lo que sufrimos aquí abajo es algo temporal y que pronto aparecerá el Rey de Reyes. Por este motivo, hermano, es de suma importancia. Los redimidos del Señor Jesús estamos en espera a que se produzca este acontecimiento mundial y extraordinario. Yo, hermano, recuerdo que desde niño, que estoy leyendo en murallas, en cualquier lugar, esta frasecita: Cristo viene. Y ese mensaje llama la atención, hermano. Muchas veces yo terminé leyendo el Nuevo Testamento, pero hoy, con la apostasía, el enfriamiento del amor por Jesús, que es el no hacer caso de la Biblia, es decir, no poner en práctica los mandamientos bíblicos, ha dado como resultado que muchos, que lamentablemente son muchos, hermanos, llamados evangélicos, que son los que Jesús califica como los que fueron sembrados entre espinos, ¿ah? Esos que escuchan el Evangelio y lo reciben, pero los engaños y las riquezas y la vanagloria del mundo los atrae y no dan fruto porque la palabra se hace infructuosa. ¿Te das cuenta? Los otros que también reciben la palabra pero creen por un poco de tiempo y cuando viene la prueba tropiezan, ¿ah? Los que estaban en pedregales, esos dos tipos de personas que hay en el mundo. Dentro de cada congregación están estas tres clases de personas: los que son salvos, verdaderamente salvos y son del Señor, que son los sembrados en buena tierra, donde se sembró la semilla en buena tierra; los que están entre pedregales y espinos; y los de corta duración, que están en terreno lleno de piedras. Esto lo enseñó el Señor Jesucristo en Mateo 13:20 al 22, donde dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento y la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, vale decir, no dan fruto. Esos que están
las riquezas son los que permanecen más tiempo. Y esos son los que se han salido de las iglesias o dentro de la misma iglesia han llegado a cargo de pastor o de predicador y han empezado a predicar desviado, han torcido la escritura. Y estos aparentemente pueden ser mayoría en comparación con los hijos de Dios verdaderos, los redimidos, o como Jesús les llama, buena tierra, que no caen en el engaño de la vanagloria del mundo, ni en las riquezas, ni en el ecumenismo, ni en el liberalismo, ni en la superfe, ni en el reino ahora o el humanismo. Mateo 13:23 dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, hemos dejado en claro entonces que en primer documento en el que escribí sobre los extraterrestres, creo dejar en claro que los supuestos extraterrestres tienen la mayoría de las posibilidades de ser más terrestres que extraterrestres. Pero en este documento, como dije anteriormente, voy a tocar la otra posibilidad, la que, como dije, que varios hermanos en Cristo que Jesús rescató de entre los satanistas o brujos, dicen que los demonios serían los que se aparecen en sus llamadas naves fantasmas, por lo cual no serían extraterrestres. Como, hermano, cómo me emociona a mí grandemente el estudiar la bendita palabra de Dios, y me gozo, hermano, cuando quiero profundizar en un tema y mi Señor me responde haciéndome llegar información acorde y en el momento oportuno. Porque en plena construcción de este presente tema, pude encontrar una película americana sobre las llamadas adopciones de personas y me llamó la atención porque el caso de la filmación de la película me llamó la atención. Porque el director de la película introdujo en medio de la película trozos de videos de las sesiones de la vida real de la doctora psiquiatra que fue afectada por una de estas adopciones y además le llevaron a su hija y al parecer ella también mató a su esposo. De eso trata la película. Pero lo interesante es que en medio de una sesión de psiquiatría de esta doctora, es poseída por un espíritu y se produce un diálogo entre la doctora y el espíritu, al que llama extraterrestre. En este caso, la doctora le pide que le devuelvan a su hija, pero la respuesta del espíritu es no, y además le dice que él es su padre de la niña y que no la devolverá. Pero lo que hace de este diálogo interesante no es el hecho de que sea grabado en video, con ciertas interferencias producidas por el mismo espíritu del que hablamos. Lo interesante es lo que el espíritu dice ser, pues él dice, yo soy Dios. En este instante en que se puede hacer la unión entre los extraterrestres y los demonios, porque nosotros sabemos quién es el que siempre se cree y se hace pasar por Dios. Pero surge una pregunta, hermano. ¿Para qué el diablo rapta personas? Esa es la incógnita. Ahora, quiero dejar en claro que tanto el diablo como los demonios pueden trasladar personas de un lugar a otro. El diablo lo hizo con Jesús, por ejemplo. Mire, si vamos al libro de Mateo, capítulo 4, verso 4, dice, y él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí estamos en el diálogo que Jesús está teniendo con el demonio. Capítulo 4, verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Te das cuenta? Entonces, en este texto consta que efectivamente el diablo, que es un espíritu, trasladó a Jesús. Por lo que es perfectamente posible que un espíritu traslade a una persona de un lugar a otro.
Bien, entonces quedamos claro que es posible que el demonio o uno de sus demonios pueda trasladar a una persona de un lugar a otro. Estamos claros con eso. Antes de seguir, hermanos, quiero que veamos el video de la sesión de esta doctora. Quiero que lo veamos muy atentamente. No se preocupe mucho en leer lo que aparece escrito al lado derecho, porque está en inglés, a menos que usted sepa inglés, pero después lo vamos a revisar. Bueno, a partir entonces veamos el video. Hechos irrefutables. Sí, lo parece al menos. No, claro que lo son, maldita sea. Puede quedarse aquí y especular, pero yo debo mantener viva la esperanza. Tengo que estar convencida de que contarles a todos mi historia pueda servir de ayuda. Tengo que estar convencida de que ella sigue viva en alguna parte, de que está a salvo. Tengo que estar convencida de que existe la posibilidad de que vuelva a verla de nuevo. Anom en su punto de mira. Desde los años 60, este pueblo ha recibido más de 2000 visitas del FBI. ¿Se da cuenta, hermano? Usted pudo ver clarito como este supuesto extraterrestre se manifestó ahí en esa sesión. Como usted pudo ver, esto pasó en España, pero la película fue realizada por los estudios en los Estados Unidos. Lo que pude escribir del inglés es lo que voy a leerle a continuación. Esto yo lo traduje en el traductor Google. Y dice más o menos así, esto es lo que dice el espíritu. Yo cumplo mi voluntad. En el mundo, un poco de distorsión, saber. Niñas, la niña nunca volverá. Yo soy. La verdad me sigue siendo. O podría ser también, o sigo siendo la verdad. Yo Salvador, Padre, yo soy Dios. Note usted cómo usa el yo soy y Salvador. Este diálogo no hace más que revelar que este supuesto extraterrestre no es más que un demonio o el mismo diablo, porque es este el que siempre trata de usurpar el lugar que le pertenece a Cristo.
El Señor dijo que vendrían falsos cristos. ¿Recuerdan? Cuando dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Mateo 24:5. Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Lucas 21:8. Y qué casualidad, dice el ateo, pero ¿no es este el mensaje que los extraterrestres vienen diciendo hace rato ya? Que vienen a salvar el mundo, que vienen de parte de Dios, y en otras oportunidades incluso niegan la existencia de Dios diciendo que ellos plantaron al ser humano en el planeta. Esto, hermano, esto también es ponerse en el lugar de Dios, de Cristo, porque Cristo es el que creó el universo, los planetas y al hombre. Así que cualquiera que diga que Él fue el que creó al ser humano, se está poniendo en el lugar de Cristo, por lo que es un falso y un demonio. Volviendo al tema, no olvidemos que el diablo es un imitador de Dios, por lo que intentará copiar lo que el Padre hizo. ¿Qué hizo el Padre? Preparó un cuerpo para su Hijo. Y esto lo dice el mismo Cristo. Si vemos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versos 4 y 5, donde dice, porque sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Lo que el diablo intentará hacer es precisamente esto. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hará? Ese es el misterio. Tal vez usando la clonación, pues si hoy el hombre está clonando animales y seres humanos, porque aunque los gobiernos se pongan de acuerdo en no clonar humanos, tengan por seguro que sí lo están haciendo. En oculto, pero lo están haciendo. Así funcionan los gobiernos. Si el hombre está en esto, no es raro que Lubel esté intentando, y ya lo hizo, porque no se olvide, hermano, que el diablo no puede crear vida, como Dios, no puede crear vida el diablo. Ahora tampoco puede engendrar como nosotros los hombres, porque los ángeles no mueren, por lo que no pueden engendrar. Esto queda claro al ver cómo Jesús, hablando del día de la resurrección, deja entender clarito esto que acabo de decir. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 20, 35 en adelante. Lucas, capítulo 20, 35, 36. Dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casarán, ni se dan en casamiento, porque no pueden morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Te das cuenta? Está hablando de nosotros. Cuando Él nos lleve en el rapto, como no vamos a morir más, ya no es necesario que nos reproduzcamos porque ya no nos vamos a morir. Entonces vamos a ser igual que los ángeles, que no se reproducen. Si los que participan del arrebatamiento tendrán un cuerpo glorificado y no morirán, por lo que no será necesario que se casen para procrear, porque la razón principal del casamiento precisamente es para procrear. ¿Ah? También es para disfrutar del sexo, obviamente, pero la principal es procrear. Esa es la razón principal que tiene el casarse. Por lo que el diablo tendrá que engendrar un hijo. Eso sí es que quiere copiar lo que Dios hizo con su hijo, por lo que podría ser ese el motivo de las adopciones
y los distintos exámenes que supuestamente se les hace tanto a hombres y a mujeres que han sido abducidos por estas supuestas naves extraterrestres. Por supuesto, la forma en que el anticristo será engendrado no sale en la Biblia, por lo que solo se puede especular sobre la forma en la que será engendrado. Ahora, quiero hacer notar de que si esto no sale en la Biblia es porque no tiene la relevancia para el ser humano en lo que tiene directa relación con su salvación o con la doctrina o con cualquier cosa que sea importante para nosotros. Por eso que Dios la deja a un lado, ¿me entiendes? Porque no es importante que lo sepamos. Ahora, el centro del asunto de lo que estoy tratando es que si la información en el video es real, los llamados extraterrestres son los ministros del diablo, que están preparándose para el día en que Cristo venga por su iglesia. De esta forma, cuando el pueblo de Dios desaparezca de la tierra, la gente será estimulada con un montón de información en los distintos canales de televisión y en los diarios, en la que se recordará a todos esos casos de secuestros que existieron por años y que no eran más que el anuncio del gran secuestro efectuado por las razas extraterrestres. Ahora, dicho suceso dará como resultado la generación de diversas leyes que irán en directa relación con la seguridad mundial y la unión total del mundo en todos los sentidos. Esto estará oculto para la mayoría del mundo que vive manipulado por el espíritu del maligno. Como dice la palabra de Dios, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Y estará oculto a ellos porque en los cuales, dice la Biblia, que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, 2 de Corintios 4:4. Por esto es que el mundo no entiende. Note que dice que cegó el entendimiento y no los ojos, pues la capacidad de discernir será disminuida. Y si le sumamos a esto la manipulación que se hace sobre el mundo, no es extraño que el mundo crea que los extraterrestres fueron los que secuestraron a esa multitud de gente, en lugar de lo que realmente ocurrirá, que será que el Señor se llevó a su gente. Para el mundo que está manipulado, hermano, podemos ver que los distintos gobiernos están bajo el poder del maligno. El Señor Jesucristo se refirió a Satanás como el Dios de este siglo o el príncipe de este siglo. Este personaje de Satanás es el que está moviendo los hilos aquí abajo en lo que respecta a la política y a la forma de vida que llevamos hoy en día. Esta manipulación de la que somos objeto todo el mundo, que incluso gente que no es cristiana se da cuenta que hay grupos en Estados Unidos, sobre todo, que hay más gente de este tipo, donde quizá ellos saben que tanto el grupo Bilderberg como los Illuminati, los masones, los jesuitas, todos son un solo grupo y que están apoderándose del mundo porque quieren unir el mundo en un solo gobierno. Y esto, como le digo, hasta gente que no es cristiana se ha dado cuenta
y aún así hay gente que dice ser hija de Dios y ni siquiera se ha dado cuenta. Ahora, el motivo por el cual no lo han hecho es simplemente o están cegados por el demonio o simplemente ignoran la palabra de Dios y no la leen en sus vidas, por lo cual terminarán víctimas del engaño. No olvidemos, hermano, que el Señor Jesucristo por algo, Él dejó advertencia. No, que tengamos cuidado, que no creamos a todo espíritu, dice la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que son el Cristo o que vienen de parte mía. Él dijo que en estos tiempos iba a haber un gran engaño. Incluso la Biblia dice que si fuera aún posible intentar engañar a los escogidos, o sea, el engaño iba a ser tan bien elaborado que incluso casi posiblemente estuviese a punto que podría existir la posibilidad de que aún los escogidos pudieran ser de alguna forma engañados. Que no van a ser porque son los escogidos. Cuando el Señor se dirige o cuando se refiere a los escogidos, se refiere a los que son definitivamente salvos y verdaderos hijos de Dios. Pero se refiere con este énfasis a que el engaño va a ser tan bien elaborado, tan bien estructurado, que va a ser bien creíble. Y la gente que no tiene su palabra morando en ella, obvio que va a caer en ese engaño. Nosotros tenemos solamente que recordar hacia atrás nomás que estos acontecimientos de los platillos volantes vienen desde años, son décadas, y los avistamientos que habían hace 30 años atrás no son ni la décima parte de los avistamientos que hay hoy. No solo en cantidad ni en forma, sino que en la espectacularidad que se le da. ¿Ya? En este mismo año, al principio de este año, los avistamientos fueron de una manera, pero multiplicada en los 2 primeros meses del año. Y no solo eso, sino que hemos visto cómo científicos, hermanos, científicos, ya están diciendo que el planeta tiene que prepararse para un contacto con seres extraterrestres y que ese contacto no va a ser de ninguna manera amistoso. O sea, hay que prepararse. ¿Te das cuenta tú entonces cómo el mundo está siendo bombardeado ya con eso? Gente que cree en los en los científicos, ¿ah? Supuestamente hay 3 naves inmensas, gigantescas, que vienen en camino a la Tierra y que, según la información que dio una persona en televisión, estarían llegando en mayo de este año. A los 15, 20 días después que dijo eso, salió nuevamente con la misma noticia, pero ya le cambió la fecha. Ya no era mayo de este año, sino que era el 20 de diciembre o 21 de diciembre de 2012. ¿Te das cuenta? Entonces, es, es mucha la diferencia. Entonces, pero como hay gente, hermano, la gente, si el gobierno lo dice, ellos lo creen. Todo lo que dice el gobierno, ellos lo creen. Y eso es peligroso, hermano. ¿Por qué es peligroso? Porque es peligroso porque te están manipulando. Todos los gobiernos están de acuerdo. ¿Por qué crees tú que los gobiernos están de acuerdo en que los homosexuales se casen? Porque el espíritu del anticristo está trabajando sobre ellos. Y la humanidad completa tiene que homosexualizarse. Tiene que tener estar inclinada a la desviación sexual. Porque está escrito. Jesucristo dijo que cuando Él viniera por segunda vez a la tierra, el mundo iba a ser igual que Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra había una alta, pero una inmensa tasa de homosexuales.
ahí había casamientos de homosexuales, de lesbianas. Hoy, ahí yo creo que el que tenía sexo normal era mirado extraño, yo creo, porque era tanta la degeneración. ¿Mm? Que el Señor lo dio como señal para estos tiempos. Y usted ve cómo se ha estado multiplicando la homosexualidad. Usted ve que como son un grupo pequeño de homosexuales y más lo que levantan polvo reclamando y hasta carnaval tienen los degenerados. ¿Mm? Y nadie les dice degenerado. Todos les dicen, no, es que es normal ¿eh? Y ellos se ríen y creen que están siendo aceptados por el resto del mundo. Pobre gente, hermano. Entonces, hay gente que cree a ojos cerrados, hermano, en lo que dicen los gobiernos. Pero no siempre los gobiernos le van a decir la verdad a la gente. Los gobiernos manipulan a la gente, manejan la información. Las noticias que tú ves en la tele es la noticia que tu gobierno te deja ver. No te muestran todas las noticias. Hay cosas que nunca salen en la tele y ocurren. ¿Te das cuenta? Entonces, no, ¿qué es lo que te dan ellos? Te dan programas estúpidos. Unos programas tan estúpidos, hermano, que lo único que hacen es dar unas niñas con ropa interior y moviendo el trasero. Eso es lo único que hacen. Y se vuelven famosas, y porque pololean con este, y después pelean con el de allá, que se acuestan con este otro, que se acuestan con el de allá. Puros programas así, puras estupideces, para mantener a la gente entretenida. Y programas de fiesta, y que el baile, que la fiesta y todo eso. Para que no pienses. Por un lado te mantiene ocupado a los jóvenes con el estudio, a los demás con el trabajo, porque cada día hay que trabajar más para poder ganar un poco más de plata, para poder sobrevivir. Y cuando tienen un poco de tiempo libre, ¿en qué lo ocupan? Que baile, que tomatera, que sexo ilícito, pero y tienen poco tiempo para pensar. Quiero dejar un ejemplo nomás. Si usted recuerda las Torres Gemelas, la versión que dio el gobierno fue que las dos naves de los distintos aerolíneas chocaron esos edificios y producto del fuego se debilitó el acero y se derrumbaron. Pero hay un estudio bien hecho y está realizado en un documental donde se muestra que eso fue un trabajo de demolición. Y el que lo dice no es cualquier persona, sino que son expertos americanos en demolición. También en ese documental hablan expertos en fuego, hablan expertos en el acero para la construcción, que llevan 20, 30 años trabajando con el acero. También hablaron incluso con los que construyeron las Torres Gemelas y ellos dejan entender que cuando se construyeron esos dos edificios se tomó en cuenta la posibilidad de que un avión de esas dimensiones chocara con uno de esos edificios. Así que los edificios estaban preparados para resistir un choque de un avión de esas categorías. Según los expertos del fuego, en el momento del choque, el 80 y tanto por ciento de todo el combustible se quemó en ese instante. El fuego que quedó después era tan débil que no era capaz de derretir el acero, por lo que es imposible que el acero se haya reblandecido y se haya derrumbado el edificio. Gente que no tiene ninguna experiencia en demoliciones dice que cuando iba bajando corriendo las escaleras escuchaban explosiones, no explosiones desordenadas, sino que llevaban un orden, un patrón. Así, boom, 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 un patrón. Algunos bomberos también salen diciendo también que ellos escucharon esas explosiones. Y ahí le dan la entrada a los maestros de la demolición, los que van diciendo y revisando el video y van viendo, incluso van mostrando las distintas explosiones que se van produciendo piso tras piso.
también se hace un cálculo de lo que demoró en derrumbarse cada edificio, porque si se derrumba de arriba el edificio que está arriba, en botar, en llegar al edificio, a la losa que está en el piso de abajo, se demora un tiempo. Entonces, calculando ese tiempo entre piso y piso, debería haberse demorado más en derrumbarse y no como esto que cayó todo de un viaje. Entonces, se va haciendo todo un estudio profundo, hermano. Si tú eres ciego, no te vas a dar cuenta, pero si te vas dando cuenta, te vas abriendo tu mente y te vas dando cuenta de las pruebas que te están mostrando gente que no es cualquiera. Estamos hablando de expertos en fuego como bomberos, estamos hablando de expertos en demoliciones, expertos en el trabajo del acero, ¿ah? Arquitectos expertos en construcción con acero, en los arquitectos que construyeron las mismas torres, y un montón de información más que no te voy a nombrar en este momento porque no vienen al caso. Solamente quiero darte un motivo para que veas tú cómo hay gente que se cree con lo que el gobierno dice. Ahora, el gobierno de los Estados Unidos dio su información y de ahí no dice nada más porque ellos dicen que no especulan y no van a hablar nada de eso. Pero la cosa está ahí. Nadie más se mete. Es como que todos saben que la verdad, pero mejor quedarse callado para no tener problemas. ¿Te das cuenta? Entonces, cuidado con los gobiernos, hermano. Porque incluso dentro de los mismos hijos de Dios hay gente que si el gobierno lo dice, así es. Y le hace caso al gobierno, obedece pero de una manera extraordinaria y rápida. No se olvide, hermano, que el gobierno está siendo usado por Luzbel. Todos los gobiernos, no uno ni dos, todos. No importa quién esté en el gobierno. Si es Panchita, si es Chanchita, si es la gordita, la flaquita, no importa. Si es de derecha, de izquierda, al final el que mueve los hilos es el rey de las tinieblas. Entonces, por ese motivo, nosotros tenemos que somos los hijos de Dios, tenemos que tener la mirada puesta en la Biblia. Mientras los hijos del diablo que se hacen pasar por evangélicos y estos supuestos evangélicos de ecuménicos y de la prosperidad y los liberales andan predicando que quieren conquistar el mundo, que están conquistando el mundo y que van a convertir al mundo a todos al cristianismo y todo eso que no sale en la Biblia. La Biblia dice todo lo contrario, que mientras más pasa el tiempo, menos la gente cree en Dios y menos se convierte. Mientras estos venden esa pomada para poder sacarle plata a la gente, para poder llevar a la gente, porque no olvide usted también que estos tipos de la prosperidad también son ecuménicos. Los otros tipos, los del G12, también son católicos. Si el G12 salió de los católicos. Entonces, todo lo que cae en el G12, o en la prosperidad, o en el ecumenismo, van a llegar a las faldas del Papa. Y los liberales, lleguen al Papa o no lleguen, se van a perder igual. Porque no basta hablar de Jesús y decir yo soy de Jesús y que Jesús aquí. El Señor fue bien claro. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y los liberales, los frutos que tienen, demuestran que ellos no han nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo no hace de su vida una práctica del pecado. El que nació de nuevo cambió su forma de ser, es una nueva criatura. Y los liberales no se les ve por ningún lado que sean una nueva criatura. Ellos siguen gozando del mundo y ellos quieren meter al mundo de la iglesia y quieren vivir como vivían antes, solo que ahora ellos dicen que son evangélicos. Entonces eso no es. Entonces mientras estos más se burlan de los verdaderos hijos de Dios, que estamos predicando no lo que nosotros pensamos, que estamos predicando no lo que a nosotros se nos ocurre, que estamos predicando no porque se nos metió en la cabeza un tema en particular. Estamos predicando lo que dice la Biblia. Esa es la diferencia que hace entre nosotros y ellos. Ellos toman la Biblia
pero la toman para tergiversar lo que ella dice. Toman la Biblia para darle un respaldo a lo que ellos están diciendo. Toman la Biblia y le cambian el sentido a lo que la Biblia dice. Eso es torcer la Escritura. Y la Biblia dice que el que tuerce la Escritura está condenado a la perdición. Entonces, por eso, hermano, yo les digo, y hago mía las palabras dichas en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2, donde dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No os dejen de mover fácilmente de lo que usted ha aprendido en la Biblia, hermano. Usted tiene que tener su creencia firme. Usted tiene que tener las enseñanzas básicas de la doctrina de Cristo Jesús aprendidas. En Revelación, en el capítulo 22:20, dice aquel Hijo de Dios que da testimonio de esas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. No lo digo yo, no lo dijo Juan, no lo dijo Pedro ni María, lo dijo él. Ciertamente vengo en breve. Y la Biblia dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Vengo en breve. Esto se escribió hace 2000 años atrás y el Señor dijo, vengo en breve. Los que se ríen, los que se burlan del arrebatamiento, no son hijos de Dios. El que es hijo de Dios sabe que Jesús dijo, vengo en breve. Y que la Biblia dice, sí, ven, Señor Jesús. El que sigue su vida conforme a la Biblia dice, sí, ven, Señor Jesús, ven pronto, ven ya. Entonces, como hemos visto, hermanos, en este ya segundo estudio de este tema de los extraterrestres, hemos revisado y hemos dejado a la par, hemos visto que hay dos posibilidades para estos supuestos ovnis o seres extraterrestres, y es que o son de aquí de casa, de Estados Unidos, de Rusia, y a ellos les conviene mantenerlo en oculto, porque así ellos pueden mandar esas naves a espiar a los distintos gobiernos. Por eso que les conviene mantenerlo oculto. O bien son los ministros del diablo que están preparando la respuesta que ellos van a dar al gran acontecimiento que se va a producir casi en forma simultánea con la resurrección. Por eso, hermano, el que niegue el arrebatamiento de la iglesia va a tener que negar también entonces el día de la resurrección de los muertos, porque están juntitos. ¿Te das cuenta? Están separados por microsegundos, yo diría. Así que no hay duda. El Señor viene y viene pronto. Y sabe, hermano, yo creo, según el Señor me hace entender, que este asunto de los extraterrestres son las dos posibilidades que hemos revisado en estos dos estudios. Las dos posibilidades son simultáneamente idénticas. Porque si el diablo quiere engañar a los gobiernos de Estados Unidos, por ejemplo, y hace caer una nave y ellos la recogen y empiezan a copiar esa tecnología, ellos creen que son extraterrestres. Entonces el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos manejan esa información para ellos diciendo, Dios no existe, son los extraterrestres los que nos crearon aquí o los dejaron aquí.
Nosotros tenemos naves y las estamos copiando. Son naves que vienen de fuera del planeta. Entonces, ellos creen que Dios no existe y a lo mejor el diablo los tiene engañados así, ¿te das cuenta? Porque la Biblia dice que el engañador sigue de mal en peor, aunque tú lo miras y lo ves millonario, lo ves que hoy saca una tienda aquí, le va súper bien, hace un negocio por acá, le sale súper bien, todo le sale bien en el negocio, y tú dices, pero ¿cómo? La Biblia dice que va de mal en peor. Claro, va de mal en peor, va engañando al resto del mundo, pero también va siendo engañado por el diablo. ¿Te das cuenta? Entonces puede ser por ese lado. Bueno, hermano, espero que esta revisión de este tema, que ya es el último, ya no creo que toque más este tema, es importante que sepamos, hermano, que sobre este tema. Por eso que yo le pedí al Señor que me ayudara a hacer este tema, porque es necesario que nosotros podamos dar respuesta a la gente que está en el mundo, que no es cristiana, y que hay veces que gente quiere saber esto, quiere saber cuando sabe que uno es evangélico, la gente viene con preguntas porque quiere saber qué dice la Biblia con respecto a este tema. Y si usted se queda callado y no sabe, hermano, se pierde una oportunidad inmensa de hacer que esa persona ponga ese poquito de fe que ya tenía en la Biblia, crezca un poquito más. Se lo digo por experiencia propia, hermano. A mí varias veces me ha ocurrido gente que me hace una pregunta de la Biblia y yo le doy la respuesta. No le digo nada más de lo que él me dijo. Le doy la respuesta exacta de lo que él me dijo, porque eso es lo que a él le interesa. Y después, hermano, en 2 oportunidades me ha ocurrido. Al tiempo después, esa misma persona a la que yo le he dicho eso, me ha dicho, desde que tú me diste la respuesta a esto cuando yo te pregunté, desde ahí en adelante, cada vez que yo tengo duda de algo, quiero saber qué dice Dios con respecto a ese tema, yo lo busco en la Biblia. Te lo pregunto a ti, y si tú no estás, siempre voy a buscar a alguien a quien preguntarle que sepa para buscarlo. Entonces, está bien, el hombre a lo mejor no se convirtió, pero el hombre ya sabe que la verdad está ahí. ¿Mm? Ya está preocupado de saber cuál será la verdad, qué pensará Dios de esto, ¿te das cuenta, no? Entonces tú ya estás haciendo, es poquito, a lo mejor es poquito, pero ya hiciste lo necesario, y ese es tu trabajo, ese es el trabajo que Dios te dejó. Entonces tu obligación es aprender la palabra de Dios para poder darle respuesta a la gente que te pide una respuesta con respecto a un tema. Hay que estar preparado. Bueno, hermano, hasta aquí dejamos este estudio. Espero que sea de bendición y será hasta otra nueva oportunidad. Que el Señor Jesucristo le bendiga.